Hoy te traigo una combinación deliciosa. No te pierdas esta mezcla de sabores y texturas que se transforman en un postre espectacular. El pastel tortuga, absolutamente irresistible que todos van a querer probar. Hoy te voy a enseñar a hacer este pastel que está delicioso. Lo mejor es que lo puedes hacer súper rápido, es muy fácil y durante todo el año también lo puedes hacer ya que los ingredientes los tienes disponibles todo el año. Este se le conoce como pastel tortuga y es como subirle el nivel a un simple bizcocho de chocolate. Esta idea solamente la iba a publicar en Reels y en TikTok, pero aproveché para grabarla también para que la veas por aquí porque es algo muy rápido y de verdad se hace muy fácil y está delicioso. Pero si todavía no me sigues en Instagram o en TikTok, te invito a que te suscribas también por allá porque subo o comparto ideas que a veces no están por aquí. También son ideas más rápidas. De hecho, la receta de este bizcocho y la receta de este almíbar también te la acabo de publicar por allá. Aquí tengo mi bizcocho de chocolate y lo primero que voy a hacer es agregarle un poquito de almíbar. Este bizcocho de chocolate es demasiado esponjoso, está delicioso. De hecho, me has visto usarlo en muchas de las recetas que tengo aquí en el canal, en el pastel Snickers, en el pastel Matilda, en el pastel de fresas con chocolate. Recientemente grabé los pastelitos, estos chunk que están súper de moda y también usé esta receta, pero pues te digo que te la acabo de publicar así en un reel o en un TikTok para que la veas súper fácil. Y lo que me gusta es que está súper tierno, pero al ponerle un poquito más de almíbar, o sea, lo absorbe demasiado, lo absorbe delicioso y cuando lo enfrías queda un pastel súper húmedo, delicioso, te va a encantar. Aquí si te fijas ya absorbió todo el líquido y le puse más de la mitad del almíbar y ahora lo que voy a hacer es agregar un poco de dulce de leche. Bueno, no es un poco, sí le estoy poniendo mucha cantidad y la receta original de un tortuga es con caramelo salado. Yo ya te mostré cómo hacer caramelo salado hace tiempo en una receta de otoño que te compartí de un pastel de manzana delicioso pero sé que mucha gente no le sale o no lo tienen disponible todo el tiempo, entonces el dulce de leche es una muy buena opción. Se le dice tortuga porque es en referencia a las nueces con chocolate y caramelo que se hacen en Navidad principalmente. Así que lo que vamos a hacer es una combinación con chocolate. Yo aquí tengo un poquito de ganache. La verdad yo estoy usando de este botecito que encuentras muy fácil en cualquier lado en los supermercados o en tiendas de repostería. Pero si tú quieres usar algún betún de chocolate, quieres hacerlo desde cero, pues también es súper valioso. Y voy a ir haciendo la decoración igual. Y ya si lo haces con caramelo salado, uff, ya ni te cuento. Entonces, como te decía que es en referencia a las tortugas de nuez, pues aquí tengo mucha nuez en trocitos que le voy a ir poniendo por encima. Yo creo que así está bien, la verdad a mí sí me gusta ponerle mucha, pero esto pues si quieres ponerle menos, puedes ponerle un poquito menos y voy a terminar de hacer el mismo enrejado en la parte de arriba. Termino espolvoreando muy poquita nuez encima y ya lo tenemos listo. Te pongo cantidad necesaria de los ingredientes ya que todo depende un poco del gusto. Tal vez lo estás haciendo en otro tamaño de molde, tal vez quieres ponerle menos o quieres hacer una decoración diferente. Lo importante es que pruebes hacer esta combinación tan sencilla pero que funciona perfecto. Además, esta combinación puede hacerse también en presentación individual, como muchos de los videos en donde te he mostrado, como presentaciones pequeñitas como los slice cakes, los cuchareables o los chunk cakes. Y lo mejor de todo, de verdad, es que está delicioso. O sea, es que ve esta miga así súper húmeda. Si tú no le pones el almíbar, o sea, te va a quedar un resultado de un bizcocho de verdad de lujo, este bizcocho de chocolate, porque ya se los he compartido muchas veces, pero con el almíbar, o sea, sé que hay gente que le gusta así más mojadito y es una forma de subirle el nivel así a un bizcocho de chocolate. Yo sé que este es un video muy diferente porque siempre te voy dando la receta paso a paso, siempre te digo, pero esta la verdad son recetas que ya he hecho en el canal, entonces es una forma diferente de hacer una combinación que queda muy rica, que es muy sencillo.
No todos los postres tienen que ser muy elaborados o tener técnicas muy complicadas. La verdad es que a veces con algo muy sencillo puedes hacer feliz a alguien. O sea, si llevas este postre, no tienes mucho tiempo y lo llevas a una reunión familiar o lo haces para tu familia, para una tarde de café, yo qué sé. O sea, nada más es el mismo bizcocho de siempre, pero es así como hacerlo un poquito diferente, hacerle variaciones con cosas que son muy fáciles de conseguir. Entonces, igual está bien, si siempre eres la que lleva las tortugas de chocolate en Navidad, pues ahora le cambias por este bizcocho y te va a quedar delicioso, vas a quedar súper bien. Y pues para que quedara con esta forma, en esta ocasión usé este molde, te dejo la información si quieres saber dónde lo compré, abajo en la descripción. Simplemente quedas, o sea, con este ya queda el bizcocho con una forma distinta, no es el típico molde pues rectangular o el molde redondo. Y si quieres hacer que luzca más esta forma, por ejemplo, le puedes poner en el centro la decoración para que quede aquí los bordes de la orilla. Si lo vas a llevar para una celebración, recuerda que ya venden este tipo de decoraciones o simplemente le pones una velita. O sea, yo creo que es algo que está muy fácil. La verdad es que es una idea muy rápida, pero no quise dejar pasar la oportunidad de compartirla también por aquí. Escríbeme en los comentarios si te gustan este tipo de videos más cortitos, donde igual nada más es la idea, pero te voy compartiendo algo diferente. Todas las recetas que necesitas están aquí abajo en la descripción. Hazle clic en el título para que veas, ahí siempre te dejo toda la información que necesitas. Y de verdad no quiero dejar pasar la oportunidad de darle gracias a todos los miembros. Ya saben que aunque sea un video cortito, les voy a poner por aquí sus nombres. Suscríbete a mi canal para que veas más recetas, para que aprendas más decoraciones. Tenemos muchos videos, explora el canal. O sea, si quieres alguna receta en específico, recuerda que puedes buscar, por ejemplo, pastel de queso con zarzamora a nivel delicia, pastel red velvet, agrega la palabra nivel delicia al final, y si ya tengo esa receta disponible, pues ahí te va a aparecer. No olvides que puedes suscribirte completamente gratis, y pues para que te enteres cuando publicamos videos nuevos tienes que activar las notificaciones. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.